Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam. En nuestro curso del arte de saber morir, ahora estamos observando el capítulo que concierne a lo que de una manera general podríamos decir, si no hubiéramos hecho estos meses de estudio, podríamos decir que es cómo el alma sale del cuerpo, y lo entendería todo el mundo. Como llevamos ya un cierto nivel de estudios, pues ya sabemos que ese concepto alma está dividido en tres aspectos: el aspecto conciencia, el aspecto vida y el aspecto que es el de substancia, que mantiene a todo el organismo estructurado y organizado. Estos son como tres cordeles de un gran cordón, y eso es lo que se llama el cordón de plata, que está atado al cuerpo. Cuando un individuo fallece, ese cordón se rompe, se puede romper en una de sus facetas o en dos o las tres al unísono. Sin embargo, esa salida, esa rotura y esa salida de la conciencia y de la vida cuando el acto de fallecer es total, o sea que el individuo fallece y no solamente fallece una parte de él, porque podría haberse roto el cordón de la conciencia y en cambio el cordón de la vida estar todavía enclavado en el individuo. Entonces sería un caso de coma irreversible, donde la conciencia ya está siguiendo su camino y sin embargo la vida todavía sigue enclavada en ese organismo. Cuando la vida y la conciencia se separan, el otro aspecto, el tercer aspecto, por consecuencia también se dispersa. Sin embargo, los tres aspectos como un todo, o sobre todo los dos aspectos principales, en el acto de fallecer, se desprenden del individuo y se desprenden por determinados lugares del cuerpo físico, que es lo que estamos estudiando en este momento. Hay una salida, de lo que decía al principio, una salida del alma, si lo queremos decir de esta manera, aunque esta es una manera muy general y además es imperfecta en la manera de ser expresada por nosotros, pero todo el mundo lo entendería entonces si lo dijéramos así. Pues esa salida puede ser principalmente por dos lugares. Puede ser por la cabeza y puede ser por el abdomen. Es decir, hay un lugar en el cuerpo físico por donde se desprende lo que estaba habitando ese cuerpo físico. Ese cuerpo físico en un momento alguien lo ve y dice, ya no está vivo, aquí ya no hay vida. ¿Cómo ha salido esa vida? ¿Sale como así, de golpe por todos sitios? Pues no es así, hay un lugar por donde sale. Es una abertura, una puerta. Si la puerta es la salida abdominal, como estábamos viendo, corresponde a un chakra, es el chakra que llaman del plexo solar, que está aquí en el abdomen, que no hay que confundir con el del corazón, que este no se llama de otra manera, se llama el del corazón, el cardíaco. Como a veces lo denominan el sol interior, produce a veces confusión, plexo solar con sol interior, pero hay que saber diferenciar muy bien. Se sale por el abdomen. ¿Quién sale por el abdomen? Decíamos, en el caso de los animales, los niños y hombres, pero que están polarizados en el cuerpo físico y emocional. Esos salen por el abdomen. Son los individuos que llamaríamos comunes, la gran mayoría de la humanidad. Toda la humanidad general está polarizada en tres grandes aspectos. Polarizada quiere decir que tienen su vida enfocada que todos sus intereses están en esas áreas. O bien están enfocadas en lo físico y en lo emocional, este tramo de aquí, eso es lo que les importa en la vida.
Les importa en la vida suplir las necesidades físicas y emotivamente estar bien o bien en relación, incluso pueden considerar que estar bien es vengarse. Así que aunque fuera estar bien el vengarse, incluso esto, la ira, el odio, pues forma parte de algo de aquí hacia abajo. Este es el nivel mental y claro que la emoción y las necesidades físicas tienen que tener un pensamiento que las rija, pero el foco de su existencia está en suplir sus necesidades y sus deseos más emocionales y más físicos. Esta es la gran mayoría de la humanidad común. Desde luego no estamos hablando de estudiantes espirituales en sus diferentes grados, porque los estudiantes espirituales están enfocados en descubrir el sol interior, en descubrir la energía del amor, la energía de los altos principios, de llevar una vida con rectitud, de desenvolverse internamente, de percibir las grandes leyes de la vida y de actuar de acuerdo a ellas. Todo esto se separa mucho de lo inferior. Estos mundos, que son los mundos del ser humano común y normal, que son la gran mayoría, la multitud, estos individuos salen por el abdomen cuando se muere. Y esto no está ni bien ni mal, no es que esto sea un error o digamos o es un pecado, pues, para utilizar un término religioso que en Cábala no está en el diccionario de Cábala este término, pero bueno, hoy lo hemos utilizado. No quiere decir nada más que como si dijéramos que se digiere por el estómago y se respira por los pulmones. La humanidad general se desprende de su cuerpo físico cuando muere a través del estómago un poco más abajo, de por aquí. Es como si hubiera, podríamos decir, un tornado, como un pequeño tifón así hacia arriba, y salen por aquí. De hecho, seguramente, también lo decía en la última clase, puede que nosotros hayamos experimentado algo así, porque cuando estamos medio dormidos o cuando estamos en un estado así de entre sueño y nuestros cuerpos se separan, que eso ocurre todas las noches, pero cuando estamos profundamente dormidos, pero si estamos un poco conscientes entre dormidos y no dormidos, podemos sentir que estamos saliendo por aquí, como que algo nos eleva y que estamos girando y nos asustamos y ¡pof! Ya hemos vuelto de nuevo al cuerpo. Pero había como una sensación, eso es una sensación normal, es la sensación del individuo común, y no es que esté aquí arrodillado castigado, es que hay una referencia aquí a la daiquiri que los samuráis japoneses practicaban, porque decíamos que ellos sabían muy bien por dónde había que sacarse la vida, por dónde salía la vida, porque estábamos hablando de individuos que aún muy disciplinados y muy obedientes a su señor no tenían otros principios más elevados que las de obediencia a su señor, sin importarle si eso estaba bien, si eso estaba mal, si estaban trabajando hacia la libertad o el amor en general. Eran individuos que digamos habían llevado, y todavía puede que haya de algo de esto, habían llevado esas disciplinas a un máximo. Hoy día las disciplinas de las artes marciales han sido tomadas por grandes maestros desde ya hace unos siglos y han sido convertidas en grandes disciplinas de desenvolvimiento espiritual o bien en sus versiones deportivas. Esto se ha perdido en la noche de los tiempos, aunque pudiera haber alguno por allí, pero estábamos haciendo la referencia al acto ese de la daiquiri, que donde cortan es precisamente el lugar, esa trama que dice la trama que se rasga. Está hablando de una trama etérica, no física, un conjunto de energía etérico. Etérico quiere decir un poco más allá de lo físico, pero muy cercano a lo físico, que casi se puede palpar o tocar, o que con determinada iluminación incluso se puede ver. Pues esa trama se rasga y entonces ¿qué sale? La fuerza de vida. En este caso estamos hablando de dos de esos cordones entrelazados, o al menos el cordón principal, que es el cordón de la vida. Cuando el cordón de la vida, que hemos estudiado en clases anteriores y que si no sabéis de lo que estoy hablando lo podéis encontrar en internet en las clases que han sido colgadas y que van a ser colgadas próximamente, porque todas las clases se filman y luego se cuelgan, pues en esas explicaciones está lo que aquí decimos de una manera general, la fuerza de vida. Ahora, esta correspondencia, que es la correspondencia,
No, este hecho, que es el hecho de fallecer de una manera determinada, fallecer por el abdomen, está en correspondencia, corresponde, como he dicho antes, a un tipo de personas y corresponde todavía más, diríamos que la tipología más adecuada a esta salida es la de esos individuos que voy a describir en la siguiente diapositiva. Los individuos que están muy involucrados en su vida con lo que se denomina el psiquismo inferior. Así que, por favor, ens llegeix així. Psiquismo inferior. Los psíquicos medios y videntes inferiores, la trama del plexo solar se ha rasgado prematuramente y en trance entran y salen fácilmente del físico. Sin embargo, no tienen continuidad de conciencia. Aquí hay una imagen que hace referencia pues a estas macumbas, umbandas y a todas estas ceremonias que viven esto como una naturalidad religiosa y que es el fenómeno natural de la salida a través del abdomen de la conciencia del individuo y hasta de un cierto grado de vida que es ocupado por otra entidad. ¿Qué hacen estos individuos? Pues entran en trance y por el pecho solar, que lo tienen muy endeble en relación a que esté bien cerrado y que esté bien asentado, lo tienen muy endeble, pues por allí se desplaza rápidamente la conciencia, es como si el individuo se separara de su cuerpo físico. De hecho es así, se separa de su cuerpo físico y entonces entidades de la religión, del contexto, de la tradición, de la historia psíquica de esa tribu, de ese país o de ese grupo religioso en particular, ocupan y hacen manifestaciones en el individuo. El gran rasgo distintivo es que el individuo no tiene continuidad de conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que no es consciente de lo que está ocurriendo, que tendrá convulsiones, bailará, a lo mejor cae y tiene toda una serie de movimientos, pero no es consciente de esto. Es como que su conciencia se ha dormido, se ha alejado, está en otro nivel. De hecho, se ha separado y ha ido hacia los planos internos y como no es una conciencia desarrollada, se adormece y no sabe lo que le ha ocurrido. Luego, cuando vuelva, que generalmente vuelven, pero también podrían fallecer por un desgarro total, algunos casos se han dado al respecto, pero generalmente no, y cuando vuelven se les pregunta, ¿qué? ¿Te acuerdas de lo que has hecho, de lo que has dicho? No se acuerdan, no saben lo que ha pasado porque se han separado completamente. Esto es ayudado muchas veces por determinado tipo de drogas, que las drogas favorecen algunas de esas manifestaciones, a veces no siempre, y no es este el estadio de la humanidad actual. No hemos de ir en esa dirección es un remanente de otras épocas, de otras historias de la humanidad, y esto ya está más que superado, no nos conviene, y de hecho la humanidad hoy día está yendo, si lo miráramos estrictamente desde el punto de vista de la muerte, está yendo a una muerte con una salida superior de esa muerte, no por el abdomen, sino como habíamos estudiado y ahora volveremos a ello, una salida por la parte superior de la cabeza y una tercera salida que también veremos. Esto se denomina psiquismo inferior y es el mundo también del espiritismo en una cierta relación y de todo lo que se llama el concepto medium, etc. Esa relación es tiene mucha reciprocidad, está muy unida en conceptos y, como he dicho antes, es el rasgo del humano común. Si nosotros estamos atendiendo a un ser humano, a un familiar, a un conocido que está falleciendo y ha sido un individuo normal en su vida, normal, que ha tenido los intereses normales de la mayoría de la gente, de su trabajo, su familia, echar para adelante su familia, sin ningún rasgo que diríamos un rasgo distintivo, ¿no? Un rasgo que diríamos este ha sido un hombre de corazón, ¿no? El otro día pasaba por un cementerio al lado de una ermita, de esos antiguos que hay ahí, 4 o 5 tumbas, y decía, aquí yace un hombre que vivió en el corazón de Dios. Un hombre que vivió en el corazón de Dios. Bueno, los que escribieron esto o el que escribió esto,
pues estaba pensando en cómo ese hombre, ese ser humano había vivido, y lo describió que había vivido en el corazón de Dios. Ese señor no salió, si fue cierto esto, no salió por el abdomen, ahora lo veremos, pero si el individuo ha sido normal, y no podríamos decir de él no diríamos nunca ha vivido en el corazón de Dios, diríamos bueno, a ratitos, no siempre, y eso no quiere decir que haya algo fuera de la deidad lo es todo y todos formamos parte de esa unidad general, pero hay procesos de conciencia y se va desde aspectos muy inmaduros, muy verdes, a un proceso que es cada vez más alto, más espléndido, más maduro, hasta que llega a los altos niveles o cumbres de la evolución en las alturas de los individuos que decimos los maestros, los santos, etc. Los individuos comunes mueren así, y si nosotros, como decía hace un momento, observamos a alguien que ha llevado una vida común, pues sabemos que cuando fallezca va a salir por aquí, por el abdomen. Y bueno, cuando avancemos en los estudios veremos qué podemos hacer en relación a esa manera específica de salir. Ahora sigamos en esto y acotemos un poquito más. ¿Nos vols llegir, sisplau? En trance. Son inconscientes de los acontecimientos que relatan mientras están en trance y no les recuerdan al salir de él. Toda la acción sucede debajo del diafragma y está relacionada con la vida animal sensorial. Bueno, es lo mismo que he dicho hace un instante. Aquí hay una escena relacionada con el hipnotismo, y el hipnotismo hace lo mismo, o sea, niega la regencia mental del individuo en su cuerpo y en sus emociones, la niega, la separa, dice: a partir de ahora tú ya no eres más quien eras y ahora serás quien yo diga que eres. Entonces hay un elemento nuevo que es el que rige sobre el individuo, y el individuo se retira. Esa retirada es una retirada que tiene que ver con los centros, con la inteligencia que existe debajo del ombligo, la inteligencia abdominal, hasta podríamos decir la inteligencia emocional, pero inteligencia emocional es un concepto de regencia de esas emociones, así que no es inteligencia emocional, es inteligencia abdominal, primitiva, sensorial y de un estadio poco evolucionado. En el hipnotismo pues ocurre algo que también es comparable a estos hechos. Descartemos el hipnotismo médico o clínico porque se tiene unas ventajas relacionadas con el propio tratamiento del paciente, que es comparable a aquello que diríamos, bueno, entra al quirófano y hay que anestesiarle para hacerle una operación. Allí también el individuo está retirando su conciencia y deja su cuerpo en manos de unas personas que saben. El hipnotismo clínico, el individuo que es hipnotizado retira su autoconsciencia y deja su cuerpo físico en manos de alguien que tienen que curarlo, le van a sacar al menos una muela o algo así, o alguna cosa le harán bajo hipnosis. Pero si esto se hace en otros aspectos, como el de recordar posibles reencarnaciones y cosas así, la comparación es la misma de lo que hemos dicho. Hay una salida abdominal, hay una retirada de conciencia, y tiene esa similitud con el acto de morir del individuo común, porque todo el fenómeno energético y de vida y de conciencia ocurre en la zona abdominal. Algo considerablemente distinto es lo que habíamos dicho en la última clase, que es la salida por la fontanela, entendiendo la fontanela aquello que en los bebés recién nacidos existe en la cima del cráneo, que es esa zona donde los huesos todavía no se han cerrado y que luego se van cerrando cuando el niño ya tiene un año, algo más de un año. ¿Quién sale por la fontanela? Porque esta es la segunda manera de morir. ¿Nos lo quieres leer, por favor? ¿Sí? O si no... En caso de tipos espirituales o individuos espiritualmente desenvueltos, se rasga la traba en la cima de la cabeza, permitiendo así la salida del ser racional o pensante.
La segunda manera de fallecer y como el alma se retira del cuerpo en esta terminología simple que decíamos es la de por la cabeza. Así que ya tenemos dos maneras de salir. Un individuo puede morir por el abdomen o puede morir por la cabeza. Esto independiente de la enfermedad, ¿eh? La enfermedad puede ser un cáncer de pulmón o puede ser una gangrena o puede ser un accidente o puede ser cualquier tipo de enfermedad. Incluso un aplastamiento instantáneo, le ha caído un container de varias toneladas encima, ¡paf! Y cuando ocurre eso, se sale por la cabeza o se sale por el abdomen, aunque el cuerpo físico quede hecho lo que podríamos llamar entre nosotros un sello, ¿vale? Tomároslo con humor, porque hay que tomárselo con humor estas cosas. Estamos en un curso para aprender desde la alegría y desde el buen humor. Bueno, el hecho es que cuando el individuo fallece, independiente del modo de la causa del fallecimiento, este individuo puede fallecer por la cabeza. ¿Y quién fallece por la cabeza? Los individuos mentalmente polarizados. Polarizados quiere decir el foco de su vida. El foco de su vida ha sido una vida mental. Pongamos un ejemplo, un catedrático de universidad, ¿no? Es una vida mental, un buen catedrático. Ha estado pensando mucho y además se ha doctorado y ha escrito un libro sobre las palabras que empiezan por R. Sale por la cabeza, seguro, seguro. Pero ese no va a salir por esto, va a salir por la cabeza y pronunciando R. Bueno, otro individuo, pues sí, los que en su vida han tenido intereses mentales, han sido pensadores a la hora de decidir. No quiere decir exactamente que hayan estudiado mucho, sino que han sabido pensar y decidir, que no se han movido siempre en las corrientes de la masa, sino que incluso han sabido ir contracorriente. Podríamos decir, la oveja negra de la familia. La oveja negra de la familia puede ser muy interesante, porque ha sido alguien que ha dicho, no me dejo llevar por una corriente establecida de cómo he de pensar, cómo he de sentir, con quién me he de casar. No, yo quiero ser marinero. Y ya está, y no voy a ser abogado como todo, quiero ser marinero y soy marinero y por ti seré, y lo que fuera, ¿vale? Entonces el individuo ha desarrollado, estamos hablando de un nivel mental, entonces ese nivel... ¿Hay algún marinero por aquí? Entonces ese individuo ha desarrollado una capacidad de pensar. Esa capacidad de pensar tiene que ver en lo que a lo largo de la vida describe en este nivel. Esto es el mental concreto, el intelecto puro, y esto es el intelecto abstracto con la capacidad de crear, con la genialidad del artista, el músico, el bailarín, el pintor, el escultor, el poeta que no es ni músico, ni bailarín, ni escultor, ni poeta, el poeta de la vida. Estos individuos que han desarrollado un nivel más que el que antes hablábamos y que tienen unos intereses superiores, aquí están los intereses meramente instintivos. Instintivos quiere decir satisfacción del cuerpo físico, lo que concierne vista, oído, olfato, gusto y tacto. Aquí ya están los niveles emocionales que conciernen a la seguridad, al sentirse seguros, a lo material emotivamente hablando, al egoísmo, a los conceptos muy personales y muy centrados en el yo. Y aquí hay un individuo ya mentalmente desenvuelto. Esto es una buena parte de la humanidad, pero no es la totalidad. Aunque todos tenemos nivel mental, no hay ningún humano que no tenga nivel mental, nivel emocional y nivel físico. Bueno, nivel físico es más obvio, porque si hay humanos que no tienen nivel físico, no los vemos, están desencarnados. Entonces, aunque no hay ninguno que los tenga, otra cosa es la polarización. La polarización es dónde están concentrados y lo que han desarrollado. Los humanos concentrados y desarrollados en los niveles mentales son estos que aquí dice que son los que se mueren por la cabeza y salen por aquí. Y luego veremos, más adelante, dentro de, no sé, o quizás un año de estudio, veremos que hay unas técnicas específicas para ayudar a morir que tienen que ver exactamente con la fontanela, y que si lo lleváramos al plano físico y lo lleváramos a un gesto físico, que no es así, sino es un mantra, es una meditación, pero si lo lleváramos al plano físico es como si
con unas tijeras se cortara un hilo que hay aquí, se hace ¡chac! Y se corta, y el individuo termina de morir. Estas técnicas en Tíbet están muy conocidas, tienen un nombre, nosotros las estudiaremos y no nos servirán para asesinar a nadie, os aviso, pero sí nos podrán servir si algún día vemos a alguien que está en el último instante de su vida y está agonizando y no sabemos cómo podemos ayudarlo, pues con una oración, encomendándonos a Dios, etcétera, podemos influir ligeramente con unas técnicas de estas, ayudando a que se desprenda, a que salga por la cabeza. Digo esto a modo de ilustración para que sepamos que esto es una realidad y es una realidad aplicable, y luego todavía más la podemos aplicar en nosotros mismos más adelante también, en los últimos momentos, pues ya sabiendo que vamos a morir por la cabeza o que vamos a morir por el abdomen. Como estudiantes espirituales, aquí dice los individuos espiritualmente desenvueltos suelen salir por la cabeza, aunque no todos salen por la cabeza. Leamos una más y luego iremos a un concepto. Correspondencia superior. ¿Nos lo lees, María Ángeles? Correspondencia superior. En el caso de desenvolvimiento espiritual, se rasga la trama del cerebro. Esta permite la entrada de luz, información e inspiración. También permite experimentar el estado de Samadhi, correspondencia superior del trance. Así como en el caso anterior de aquellos que fallecen por el abdomen, se rompe la trama abdominal y tienen la experiencia de psiquismo inferior, que decíamos los mediums y todo esto, pues aquí a los que fallecerán por la cabeza, a través de la meditación, de las técnicas espirituales, se rasga la trama del cerebro, y no quiere decir que por eso vayan a morir, sino que ese rasgado les permite la entrada desde los niveles altos, les permite la entrada de luz, de información. Es aquello que se llama el chakra coronario, la iluminación del chakra coronario, mientras antes era el chakra del plecho solar. Y esto es el estado de Samadhi, que significa esa unidad, esa iluminación, el estado de iluminado, representado aquí por esta clave, en el cual la cabeza está toda llena de luz y ahí el cabello así que desciende, y esta cabeza abajo, porque lo ve todo de una manera distinta como lo ve la humanidad en general, lo ve al revés, no ve las cosas como las ve el individuo común, ese que decíamos. Esto que nos está señalando, nos señala que hay unas correspondencias en la manera de ser en relación a la manera de morir. Es aquello que tal como eres, tal morirás. Si a hierro matas, a hierro mueres. Esos conceptos tan populares pues tienen una verdadera expresión en los planos de la energía y del desenvolvimiento de la vida, cuando la vida se va de la manifestación en la materia. Hay una correspondencia, hay una similitud. Los individuos de cabeza mueren por la cabeza, a través de la cabeza, pero mientras están vivos, el desenvolvimiento espiritual, sus intereses mentales, ya les abre esto de la cabeza para que les entre luz, les entre información, les entren ideas. Aquí hay algo que afecta directamente a las tramas etéricas, y desde las tramas etéricas al cerebro, y del cerebro al sistema endocrino, y el endocrino la química de la sangre, y la química de la sangre todo el organismo en general. Así que vemos que hay unas determinadas correspondencias. Avanzando un poco más, pues veremos que el resumen es que tenemos dos principales salidas. ¿Nos lo lees, Pilar, por favor? La salida A y la salida B. Dos principales salidas. A. Es la que corresponde al hombre altamente evolucionado. Sí, es la que corresponde al ser humano. Pensad que cuando escribo hombre siempre es hombre genérico. Mujer, hombre y mujer. Hombre altamente Evolucionado. sí, el que acabamos de decir, dentro del progreso general de la humanidad, ¿vale? Es la que corresponde al ser humano de grado inferior, predominantemente emocional, inculto e irreflexivo. Sí, y aquí las tenemos. Este individuo que está falleciendo, que está a punto de fallecer, que es nuestro sujeto cobaya que tenemos aquí en la pantalla, pues puede salir por la A, la superior, o puede salir por la B. Esto, que supongo que ha quedado lo suficientemente claro, da todavía
una opción más, hay una tercera salida. Esa tercera salida no es lo que llamaríamos una salida general, es una salida que se crea de una manera no general y es la salida llamada la tercera salida, que nosotros en la escuela la llamamos la salida del bombero. Y ahora explicaré por qué. Primero leamos, ¿nos lo quieres leer, Mariluz? Tercera salida. Existe una tercera salida utilizada por los hombres que son bondadosos, bien intencionados, correctos, ciudadanos, amigos inteligentes y trabajadores filantrópicos. La abertura se encuentra algo por debajo del vértice del corazón. Sí, es decir, que también se pueden morir por el corazón, salen por el corazón. ¿Cuándo salen por el corazón? Como decía antes, adelantándome a esta diapositiva, cuando han vivido desde el corazón. ¿Y por qué pongo a los bomberos? En muchos países, sobre todo en Sudamérica, los cuerpos de bomberos son voluntarios, no son profesionales. Hay muchos países en Sudamérica. ¿Cómo? Hola, ¿qué dices? Ah, eso, que no tiene ningún sueldo. Sí, bueno, es a lo que me refería. Gracias por tu intervención. Pero cuando digas algo, levanta la mano para que sepan quién habla. ¿Vale? Entonces, sí, destinan una parte de su vida en una profesión verdaderamente peligrosa a ayudar a los demás, para que los demás no se le quemen ni se les quemen sus cosas. Y a veces, pues, arriesgan su vida hasta niveles muy, muy altos. Y es un ejemplo, pues hay muchos otros ejemplos. Hay mucha gente que vive del corazón, pero hay que ir con cuidado y que no caer en una trampa que nosotros mismos nos tendemos a la hora de definir a la humanidad, que decimos que hay muchos hombres buenos, que hay muchos hombres y mujeres buenos. No hay muchos hombres y mujeres buenos, no los hay. Los hay, como las meigas, están, pero no hay muchos. Ojalá hubiera muchos. Mirad, en África, cuando ocurrieron esas matanzas entre las tribus tusis y las otras y tal, y habían gente que dedicaban sus días a ir a asesinar a machetazos porque les pagaban un sueldo, y entonces tenían miles y miles de prisioneros que había que liquidar, porque era esto ha pasado hace un decenio, muy poco tiempo, una etnia que había que asesinar. Los asesinaban a machetazos, los iban pasando y los iban asesinando. Y me voy al trabajo, decía el individuo, vaig a trabajar. Y en vez de coger me voy a trabajar, en vez de coger la maleta, cogían el machete. Bueno, miles de personas hicieron esto, y no durante un día, sino durante semanas y semanas. Luego, los organismos internacionales investigaron, muchos fueron juzgados y muchos están en la cárcel y muchos se siguen tan campantes, pero investigaron qué clase de población era la que se había prestado a esto. Y uno diría, hombre, eran los brutos, ¿no? Los bestias, los incultos. Pues no. Profesores de escuela, funcionarios, tenderos, también incultos, agricultores, hasta médicos. O sea, toda la gama de profesiones. Por lo cual, no caigamos en el error de decir, no, mucha humanidad buena. Buena cuando no se les pone a prueba y cuando no tienen más posibilidades. La película esta de la lista de... ahí hablan, dice, los carniceros que cortan la carne son los que ahora están asesinando a otras gentes. Gente normal. Bueno, aquí sí estamos hablando de hombres y de mujeres buenas. Gente del corazón. Esta gente del corazón no tienen por qué ser estudiantes espirituales, y esto lo tenemos que saber definir. Son gente que igual han sido estudiantes espirituales en otras vidas, no les interesa los estudios espirituales, pero trabajan desde el corazón. Por eso decimos nosotros el bombero. El bombero, no le vengas a explicar el árbol de la vida, quizás, hay muchos estudiantes que son bomberos en la escuela, pero estoy poniendo ejemplos de personas a las que no les vengas a decir cosas de espiritualidad. A mí déjame trabajar, y de una manera desarrollada,
y al mismo tiempo de una manera natural entregan su vida o parte de su vida o algún aspecto de su existencia a ayudar a los demás, pudiendo incluso llegar a altos límites de sacrificio o de riesgo. Esta es la gente del corazón, esta es la gente del corazón que cuando mueren por el corazón. Los estudiantes espirituales estudian para ser gente del corazón y más allá, pero no quiere decir que los estudiantes espirituales sean personas bondadosas o sean personas amorosas. Están en ello, pero decir estudiante espiritual es equivalente a una persona bondadosa, dice cuidado, digamos, estamos en ello, y entonces ya nos quedamos tranquilos todos, ¿vale? Estamos en ello, ya veremos qué grado, a lo mejor sí, a lo mejor y ese es el fin, ¿no? Que a través de los estudios pues un individuo se convierte de altamente civilizado, culto, que se moría por la cabeza, a un grado en el que se muere por el corazón. Estos aspectos hay que saberlos distinguir. ¿Dónde se encuentra la apertura? La apertura se encuentra en la correspondencia física de lo que es el centro del corazón, el Anahata Chakra o el centro cardíaco, que se llama el centro del corazón, que es el que se abre como un loto que se abre cuando la energía del amor fluye. El individuo cuando se muere por aquí. Esta es la mejor manera de morir, y esa mejor manera de morir es la que utilizan muchos de los grandes individuos como estudiantes espirituales avanzados o como adeptos, etc. Así que esta es la tercera salida, y diríamos que nosotros podríamos hacer mucho para que esta fuera nuestra salida en esta vida, porque es la salida de amor, es la muerte de amor, y es minoritaria. Las otras, la más grande en una proporción quizás de 7 a 10, es la primera es la abdominal, en una proporción de 2 a 10 es la de la cabeza, y en una proporción 1 de 10 es la del corazón, aproximadamente. Si queréis saber exactamente la proporción, os la puedo decir, porque la proporción es una persona de cada 10.000 muere por el corazón. Así que podéis decir, a ver, Barcelona, ¿cuántos habitantes tiene y cuántas personas mueren por el corazón de un tramo de generación, ¿no? Una oleada de vida que abarca pues entre 15 y 20 años, morirán. 600 personas han muerto por el corazón, y las otras han muerto por aquí y las otras han muerto por allá. A nuestro alrededor, generalmente, los que nos rodean, los que se han ido, generalmente son personas normales, generalmente mueren por el abdomen. De las últimas 10 personas que he visto fallecer, las 10 murieron por el abdomen, y es normal, eso es normal. No es un hecho que diríamos esto es antinatura, no, es lo más normal del mundo. De vez en cuando encontramos a alguien que sale por la cabeza, y muy de vez en cuando encontramos a alguien que verdaderamente es una persona amorosa que se va a través del corazón. Una última diapositiva y luego contesto preguntas. Modo de salida, ¿qué dice aquí? ¿No lo lees? Modo de salida. La tendencia y enfoque de una vida determina el modo de salir en el proceso de la muerte. Salida por el plexo solar para lo emocionalmente polarizado. Salida por la cabeza para lo mentalmente polarizado y lo espiritualmente orientado. Anda, ¿y la del corazón? Bueno, la del corazón es la que acabamos de decir, ¿vale? Entonces, he visto alguna mano, tenemos unos minutos para contestar alguna pregunta, ¿sí? Sí, esta es una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿las personas incapacitadas por dónde salen? ¿Salen por el corazón? ¿No? Esa es la pregunta, es tal como la has formulado. ¿Salen por el corazón? No. Entonces, la respuesta es, el concepto incapacitado dice mucho al respecto. Dice que el individuo es capaz, pero que no puede. Hay un in que no le deja ser capaz, y ese in que no le deja ser capaz es que su cuerpo físico tiene un grado de mal funcionamiento,
sea porque el cerebro no recibió suficiente oxígeno, sea por lo que le pasó, por un accidente, porque creo que te estás refiriendo a en general mentalmente incapacitados, ¿no? Vale. Entonces, independiente de la causa física, independiente de la vida que ha llevado el incapacitado, detrás del incapacitado hay un ser humano adulto, maduro, evolucionado, seguramente del mismo nivel el nivel de los que le rodean, seguramente. A lo mejor incluso un poco más elevado o un poco menos, es decir, si los que le rodean son personas mentalmente polarizadas, a lo mejor ese individuo es polarizado emocionalmente. Pero ese individuo en sí está vivo y consciente, aunque en su plano físico y en relación con los demás está incapacitado. No puede expresarse porque el vehículo físico está roto en un cierto sentido en su funcionamiento. Ese vehículo físico se desprenderá de su alma a través de la puerta que corresponda al nivel de conciencia del individuo que está detrás. El individuo que está detrás es el verdadero individuo que, aunque tiene un cuerpo incapacitado, él tiene una polarización. Si es un individuo de amor, es un individuo mentalmente polarizado, o es un individuo de amor, saldrá por la cabeza o saldrá por el corazón. Si es un individuo normal, saldrá a través del abdomen. Esto en el caso de lo que llamaríamos la normalidad de los casos de incapacitados. El individuo está incapacitado por alguna razón, pero eso no quiere decir que en la anterior vida o en la posterior ese individuo no estará de nuevo capacitado, porque seguramente es alguien que ha evolucionado al menos hasta el nivel de los que están a su alrededor. Es uno de los nuestros y hay una relación de karma, una relación de vidas anteriores y de mucho trabajo por hacer, con unos propósitos muy determinados. La respuesta es: puede salir por el abdomen, puede salir por el corazón, puede salir por la cabeza. Lo más seguro es que salga por el mismo sitio por el que salió en la última encarnación. ¿Y qué importancia té sucedido d'una per una altra? ¿Té importancia això? Sí, para nosotros tiene mucha importancia. Ahora nos estamos adelantando y estamos poniendo unas piezas, iremos tomándole la importancia. Tiene mucha importancia, pero también podemos encontrarnos con la expresión que dice: bueno, si te mueres, que más da si sales por aquí como si sales por allá. Sí, puede ser, pero el abdomen lleva un tipo de experiencias, la cabeza en los planos internos lleva a otro tipo de experiencias, el corazón lleva a otro tipo de experiencias. En ese sentido, lo más recomendable es dedicarse a ser un individuo del corazón para luego fallecer. Aquí dice: la tendencia y el enfoque de una vida determinan el modo de salir, para finalmente salir a través del corazón. El próximo día seguimos, pero como hoy es tu primer día, vamos a hacer una excepción. Dime, ¿hay una pregunta? Sí. Después de la muerte se refiere. ¿Experiencia después de la muerte? Sí. Ahora en este contexto estaba refiriéndome a estados post-mortem. Sí. O sea, si salimos por el corazón, la experiencia seguirá a través del corazón. Sí. Esto era para aclarar. La pregunta Sí. era, el cordón de plata en tres componentes. Una es vida, conciencia y tercera es... Uno es vida, el otro es conciencia, el tercero la llamamos movimiento, que es el que aglutina la sustancia en forma de un organismo. Tienes que ver, esta creo que es la clase, puede ser la 26 o la 27, hay de la 1 a la 19 puestas en internet, son 19 horas continuas de clase. El día que te sientas con mucho ánimo, empiezas por la 1, bum, 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 y cuando salgas estarás mentalmente polarizado. Venga, no, lo siento, pero lo dejamos aquí. El próximo día, si queréis, abrimos con preguntas, ¿vale? Por favor, cerremos.